Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos. Bien, amigos, seguimos en Café Sin Rosca y ya estamos conectados con un amigo de la casa, con el doctor Juan Cárdenas para la tertulia de los días miércoles. Bienvenido, Juanito, a Hoja de Ruta una vez más. Y bueno, cuéntenos cómo van las cosas, qué comentarios tenemos para esta semana. Yo quisiera un poco dejar poniendo el hilo de la conversación en el sentido de que en esta época electoral vemos a candidatos que quieren negar, dicen yo no fui, yo no le conocí. Bueno, vamos a empezar esta tertulia agradable de los días miércoles y le damos paso dándole la cordial bienvenida al doctor Juan Cárdenas. Buenos días, queridos amigos y amigas de la sintonía. Gracias al anfitrión y sobre todo por la propuesta del tema para este Café Sin Rosca. Cuando el barco se hunde, ya saben quiénes son las primeras que saltan. Y después de comer ya no da hambre. Como no dio la talla, para propios y extraños, no dio la talla. Como los fanáticos odiadores se dieron con la piedra en los dientes al comprobar que este es un gobierno fallido, fracasado para el pueblo y sus expectativas de los que votaron por él, no para los banqueros, que están haciendo, como siempre, buenos negocios. Como este escenario ya no es el ideal y como solo los ingenuos somos leales, patriotas, responsables y democráticos. Ellos no. Ellos patean la batea y buscan las de Villadiego. Y por ahí vemos que un asesor político vino a la tienda de Otito, el de las fotitos, para decirle, oye, estás muy tibio, no se te nota, la gente no te identifica. Y sobre todo los que te identifican saben que fuiste vicepresidente no elegido por el pueblo, sino con un nombramiento caído desde el odio y desde el trujillato del famoso traidor. Haz algo, distínguete de los demás hermanos siameses que nacieron de la matriz del gobierno del banquero y del traidor. Y por esa razón es que ayer ya le escuchamos al Otito alzando la voz, volviéndose enérgico y pidiendo al gobierno que actúe, que invierta, que no sean cobardes, que no sean corruptos. Parecía Otto, el Otto. Es este afán politiquero de confundir al electorado y de apostar por el olvido colectivo. Y aquí estamos para recordarles. Otto Sonnenholzner fue designado, no elegido, vicepresidente del peor traidor que ha pisado tierra ecuatoriana. Ese San Benito no le quita a nadie. Pero no fue un simple funcionario, fue la estrella. Y en ese ambiente de mediocres no era muy difícil. El consejero, el programador, el editor hasta de las palabras que debía decir, el traidor en las cadenas, disque para amenazar al pueblo, a los trabajadores, a los indígenas, a los ciudadanos, por atentar en contra de la democracia. Y ahí estaba Otito, al oído.
Allí estaba junto a la ministra sacadora de ojos, la famosa María Paula. Ahí estaba formando equipo con el general Carrillo. Así que no me venga a decir yo no fui. No puede bajarse de la camioneta para utilizar una terminología que en un momento dado nos causó chiste y ahora nos causa preocupación. Este prurito, esta tendencia de bajarse, de alejarse, de negar lo innegable. Pero lo más deprimente, defraudante, lo más oprobioso, fue aquella conducta del fulano que, viendo los problemas, en vez de enfrentarlos, como hacen los líderes, en vez de afrontar y solidarizarse con el inmenso dolor que causó la pandemia, volvemos a repetir, cuando recogían en fundas y en cartones los cuerpos de los guayaquileños, por la indolencia, por la incuria de un gobierno traidor, allí surgió la verdadera imagen, el otro yo de Otito. Igual salió corriendo. Como ahora se baja del grupo que él auspició, que promovió, que dio el voto, que hizo propaganda por el presidente Lasso, que debe sentirse profundamente preocupado, asimismo, en el año 2020, renunció para no afrontar la pandemia. Allí no le vimos gritando como ahora le han aconsejado sus asesores de imagen y de pantalla. Ahí no gritó, compren insumos médicos, contraten médicos, instalen las UCIs, ahí están los hospitales construidos por la Revolución Ciudadana. No dijo eso. No ordenó, no dispuso, no lideró. Se largó, dejándonos en plena pandemia. ¿Para qué quiere volver? Dice el respetable elector. ¿Para qué? En el primer conato de una masacre carcelaria, ¿va a salir corriendo? No, señor. Este no es un país de idiotas, ni de cobardes, ni de amnésicos. Recordamos, porque es muy cercano, aquel triste episodio en que nos dejó solos. Y usted no era un cualquiera. Usted, en la forma que lo hizo, se encaramó la vicepresidencia de la República. Y con ese adefesio de presidente que tenía a su lado, el traidor, realmente usted era una estrella. Y ese grupo de traidores se quedó sin estrella porque usted renunció. Y renunció con un anuncio. Yo no soy político. ¿Y qué hace usted aspirando a la primera magistratura, que es la más alta jerarquía política? El presidente de la República tiene que aplicar políticas de Estado. Y usted dice que no es político. ¿Qué quiere entonces? ¿Paseo campestre? ¿A un club de bolos? ¿A un juego de golf? Eso quiere usted, porque así son los pelucones. No, señor. Este es el país destruido por un neoliberalismo de los banqueros que se alzaron con el santo y la limosna y nos destruyeron. Y usted viene a decir que no es político. Y nos viene a decir que ahora sí es bien valiente. A levantar la voz donde sus amigos, donde le toleran. Pero aquí estamos para recordarle al electorado la verdadera naturaleza de quienes hoy buscan el poder para seguir perennizando esta sociedad injusta, explotadora, destructora de los grandes valores. Aquellos que dicen que la soberanía estorba, para nosotros es el sino y el destino del país y de los seres humanos que habitamos sobre este Ecuador destruido,
asustado. ¿Qué le molesta? Dice al Otito Fotito, que los funcionarios actuales no quieren firmar contratos, hacer adquisiciones, que le tienen miedo a la Contraloría. Señor Otito, en el gobierno suyo y del traidor, convirtieron a la Contraloría en el arma de la persecución con Celi para crear informes con indicios de responsabilidad penal para perseguir a los correístas y para crear informes sin responsabilidad y de desvanecimiento de glosas concretas y reales para los panas, para los amigos, para los financistas. De ahí viene usted, de ese gobierno. Ustedes implementaron esa monstruosidad que hoy se queja. Vaya con este recado a otro lado. No le creemos, señor. Esa Contraloría que usted dice que va a perseguir sin motivo a los pobrecitos que no se atreven a actuar, ustedes lo implementaron. Por eso resulta que las partidas presupuestarias asignadas a los ministerios y diferentes entidades del sector público prácticamente vuelven intocadas y se revierten porque tienen terror, porque tienen miedo, porque tiemblan a esa Contraloría que usted, señor Otto, ayudó a implementar para perseguir, para odiar, para destruir al país. No me venga ahora con el cuento de disque ya se deslindó del gobierno actual. Usted es parte de quienes la auspiciaron y ni siquiera se arrepiente. Lo que está haciendo es un golpe publicitario para intentar sorprender a algún ingenuo. Pero el pueblo ya tomó una decisión. Lo que pasa en el país es distinto a lo que la oligarquía todavía aspira, todavía pretende engañar, mentir. Y ahí vemos, por ejemplo, aquella fotografía gigante con reportaje incluido en las páginas principales de un diario de propiedad de un exministro que se sentó con usted, señor Otto, a destruir el país, para mentir, para calumniar, en esa foto y en ese reportaje de un diario porteño que auspicia su candidatura a Otito, porque ese señor fue su secretario de la vicepresidencia. Esas son las sucias armas que ustedes utilizan, porque no tienen mensaje, porque no tienen nada que decirle al Ecuador. Y salen con la cantaleta de que la camioneta donde se ha subido Andrés Arauz en la campaña pertenece, es de propiedad de ni sé quién, de no sé cuánto, que ni ellos mismos se entienden porque se hacen bolas. Averiguada la cosa. Esa camioneta tiene nombre y apellido de su propietario. Es simplemente ingresar el número de placa al Sistema Nacional de la Agencia Nacional de Tránsito y le dan toda la información. Mentirosos, calumniadores, desinformadores, y estos son la base de la campaña de Otito, que hoy día nos sorprendió con esta bravuconada. Y claro, el gobierno es tan débil, tan desprestigiado, tan poca cosa, que se quedará callado frente a esa avalancha, que para ellos es realmente sorprendente, porque Otto no está para esos líderes. En el primer conflicto sale corriendo, ya lo hizo en la pandemia. En el caso del denunciólogo, no hay mucho que decir. Va para lo abajo. Capitanea al grupo de los más grandes y ultra odiadores, que ya son pocos, sobre todo aquellos retirados que por no tener nada más que hacer, se dedican a odiar para fermentar toda su bilis. Entonces no hay mucho que decir. Hoy dice un disparate, mañana otro, sus compañeros y comilitones partidarios hacen rueda de prensa para alegrarse por las palabras y los actos de los tiguerones, por ejemplo, y que lo están transformando, dice, a Esmeraldas, los tiguerones. Que Esmeraldas es distinto, claro. Está tomada por la delincuencia organizada. No digan disparates. La gente se ríe
burlonamente de ustedes. La cosa pública es otro asunto. La imagen de un estadista es distinta. Y aunque lo odien, y aunque lo persigan como lo han hecho, se nota claramente que siempre tratan de consultar la línea política y la trayectoria de un verdadero estadista como Rafael Correa, a quien no pueden olvidar ni de día ni de noche. El disfrazado de indígena tiene grandes problemas para esconder su triste y ominoso pasado. Él dijo que es preferible un banquero. Ya lo tuvimos y lo tenemos hasta ahora. Preferible un banquero que a nombre disque de los pueblos y nacionalidades. En esa representación manifestó que era preferible un banquero. Ya lo eligieron. Ya le hundieron al Ecuador con ese odio, que en este caso no es ancestral, porque él es una farsa. Él no es ningún indígena. Yo le conocí como abogado, defensor de los contaminadores de los ríos de Cuenca. Ahí le conocí. El otro caballero que también salió con el sonsonete de que no era político y para qué diablo entonces busca la jerarquía del político más importante del país en la presidencia de la República. ¿Cómo es que quieren ser presidentes sin ser políticos? ¿Qué quieren? ¿Qué creen, que esto es un acto religioso? ¿Un acto de fanáticos? ¿Un club deportivo? ¿O esos clubes que frecuentan ellos como el Club La Unión o el Country Club? ¿Eso creen? Es la patria, es el Ecuador, que requiere políticas claras, transparentes y definidas para salir del pozo al que ustedes nos llevaron, los oligarcas, los neoliberales, los banqueros. Peor aún, señor, ¿cómo armoniza usted aquella triste cantaleta de quienes hoy la auspician por accidente? Los chicos de las 6 siempre dijeron que la culpa de lo que ocurre en el ámbito de la droga, de la drogadicción, era por la tabla de consumo que dice que ha traído Correa. Una gran mentira. Y que iban a derogar la tabla de consumo. No hay ninguna tabla. Es simplemente una recomendación de organismos internacionales, específicamente de la Organización Mundial de la Salud, como marco referencial para que los estados apliquen sus políticas antidrogas. Eso es todo. Pero escandalizaron los chicos de las 6 con esta cantaleta del combate a las drogas. Y resulta que a usted le encuentra respirando profundo. ¿Cómo explica eso? Así que está comprometida su situación, y peor cuando dice que no es político. Pero eso sí es bien hombre, bien armado, bien experimentado en guerras ajenas. Acá no necesitamos que nos venga otro violento para combatir un incendio con más gasolina. Acá necesitamos políticas públicas, políticas de Estado que entiendan la complejidad del problema, que necesitamos reactivar la economía, generar puestos de trabajo para la gente que se está muriendo y los pocos que pueden salir, y por multitudes, por la selva del Darién, que es el cementerio de nuestros hermanos desesperados, porque volvieron a dejarles sin patria. Nos ofrecieron trabajo, pero en Europa y Estados Unidos, acá no. Y esas son las causas generadoras de esta violencia social que genera una sociedad inequitativa, insolidaria, que ya no soporta. Y por ahí lo oímos a una periodista que posiblemente esté en el debate como moderadora, cuidado, entrevistando a la candidata de la Revolución Ciudadana, doña Luisa González, interpretando a su manera que la frase de "ya falta poco", ella lo interpreta, la periodista, como que
Falta poco para iniciar la venganza, la persecución contra todo y todos. No, señora. Nosotros tenemos urgencia por implementar, falta poco para implementar políticas de salud pública para que la gente no se muera en los hospitales, porque no tienen ni una gasa. Y no es que lo desmantelaron por incapacidad nomás, sino para llevar el negocio al sector privado. ¿Y qué les importa? Que se fríen los pobres. Tenemos urgencia, falta poco, para recuperar la educación pública para los ciudadanos, para los ecuatorianos, hombres y mujeres, como un derecho y una garantía fundamental, igual que las becas, los útiles escolares gratuitos, el desayuno, los uniformes. Para eso falta poco. Para rehabilitar el plan vial que nos ha aislado regiones enteras. Y lo hicieron muy a propósito para generar este ambiente de descomposición. Para eso falta poco. No sean insensibles. No sean tan indolentes con un pueblo que requiere de urgencia una política pública emergente. Ya no podemos soportarlas. Por eso es que estos grupitos, estos chicuelos, estos candidatos que vienen de la matriz del gobierno, del banquero y del traidor, no tienen cómo deshacerse de ese triste historial que es la característica de sus propuestas. Yo no fui. No, señores, afronte todo el daño que provocaron en el país. Y peor aún, no es probable que ustedes merezcan el voto de un pueblo vilipendiado, traicionado, engañado, explotado. Y queremos referirnos a un tema que también es necesario. Las cosas están dadas. El debate del domingo 13 de agosto servirá para que 7, o por lo menos 6, intenten atacar a una sola candidatura, a la única mujer, a la candidata de la Revolución Ciudadana. Cuidado, cuidado, que ahí se va a definir si hay o no segunda vuelta. Ahí se va a definir más claramente. Porque los números hasta de los más grandes y recalcitrantes enemigos de la Revolución Ciudadana dan como triunfadora a Luisa González y a Andrés Arauz, de la lista 5 Revolución Ciudadana. Pero en el evento no consentido de que hubiese algún trepador, en el debate se va a ver quién es quién. Así que de ahí deriva otra responsabilidad, el control electoral. Esa función no nos garantiza nada. Ustedes están viendo que en la campaña hacen y dicen lo que les da la gana y nadie les observa. Y nadie les impide esta campaña violenta, agresiva, mentirosa. Entonces, hay que ultimar detalles para un eficiente control electoral, para que se respete la voluntad popular depositada en las urnas. Y para concluir, una ligera referencia a lo que entendieron, y muy mal, quienes le aconsejaron, le empujaron al presidente a decretar la muerte cruzada. No leyeron el artículo 148 completo de la Constitución. Pensaron que le mandaban a la casa a la Asamblea y se libraban de polvo y paja. Y ahora sí, a correr que todo es pampa. No, señores. El artículo 148 de la Carta Magna establece que solamente podrá enviar el presidente en este periodo de transición hasta las elecciones anticipadas, solamente puede
dictar decretos, leyes económicos, calificados económicos, con el carácter de urgente. Si pensaron que la Corte Constitucional era una oficina para poner un sello, se equivocaron, porque 4 de los 4 proyectos de los decretos leyes que envió el presidente, 3 les devolvieron con dictamen desfavorable y vinculante. ¿Por qué? Porque no se justifica su urgencia, porque no tiene nada de económicos como tales, y porque involucra diferentes materias. Tanto es así que inclusive aquel tratado suscrito con Costa Rica, en el que la soberanía para ellos es un estorbo, también fue observado por su inconstitucionalidad. No es dable que los conflictos que van a derivar de esta forma de garantizar frenéticamente la inversión extranjera, así sea especulativa, sus conflictos, sus reclamos de parte del Estado no pueden realizar el Estado al amparo de su ley y su constitución, sino tiene que responder ante jueces internacionales, en tribunales creados por los proponentes del juicio, del proceso, del reclamo, que son las transnacionales. Eso se llama entregar mansamente nuestra soberanía. Por esta razón, la Corte Constitucional, cumpliendo su obligación, declaró la inconstitucionalidad hasta de ese acuerdo con Costa Rica. Mucho peor, iba a dar luz verde a la ley de quiebra, que con otro nombre nos quisieron meter gato por liebre para proteger a los amigotes de la gallada, para destruir y negar todos los derechos de los trabajadores, comenzando por su remuneración, por sus utilidades, por sus diversas compensaciones y hasta su jubilación. Esto que es fundamental entender. El Estado protege a la parte más débil de la relación obrero-patronal, que de hecho es el trabajador. Y por esto es que define con categoría constitucional que el crédito que se le debe a los trabajadores es privilegiado en el orden de prelación. Privilegiado. Hay que atenderlo primero. Pero estos se quisieron saltar y atender a sus empresas relacionadas y a otra clase de intereses particulares de ese grupo, atropellando el derecho de los trabajadores, sus garantías fundamentales, reconocidas en nuestra legislación e inclusive en los organismos internacionales como la OIT. Eso observó la Corte Constitucional y les mandó con viento fresco y están molestísimos. Tanto así que una señora que edita en una revista pelucona se atreve a decir que no hemos logrado nada con mandarle a la casa a los vagos sinvergüenzas de los asambleístas. ¿Para qué? Ahora viene la Corte Constitucional y no le deja trabajar al señor presidente, no le deja trabajar. Verbigracia no le deja hacer lo que le da la gana. Es que le mintieron. Él no tiene conocimiento jurídico. Los aconsejadores, los odiadores, los que le hinchonearon, como dice nuestro pueblo, como quien dice, el que apoya nada pierde, le hicieron meter las 4. Y pensó que esta era una patente de corso para hacer lo que le da la gana. No es así. Y al menos la Corte Constitucional, en este caso, esa Corte Constitucional que la hemos observado, porque fue fruto del trupillato y la calificaron desproporcionadamente como la Corte de lujo, al menos ahora está cumpliendo su papel. Eso es todo lo que está haciendo. Para eso están ahí, para hacer lo que le manda el artículo 148 de la Constitución, revisar que los decretos leyes dictados por el presidente en este periodo sean realmente urgentes para calificarlos de económico urgentes. Cuando esto no ocurre, simplemente lo rechazan y esto no les gusta. Que quede bien claro entonces, estos conceptos
para aclarar el panorama y para que el electorado vaya a ejercer su derecho al voto informado, conociendo lo que pasa, frente a la confusión creada intencionalmente por la prensa libre e independiente. Queridos amigos y amigas, gracias por escucharnos. Volveremos la próxima semana. Hasta entonces, nuestra repetida gratitud. Buenos días. Vernos, como siempre, todos los miércoles a Hoja de Ruta. Y bueno, yo me quedo con un resumen de lo conversado en este momento. Yo diría que se demuestra que por acción u omisión los candidatos a la presidencia resultan ser socios cómplices y encubridores de los gobiernos de Moreno y Lasso. También se habló del tema de los decretos ley de urgencia económica. Y bueno, de eso vamos a pasar luego con nuestro próximo entrevistado. Está ya con nosotros Carlos Jaramillo de AFEICE, que son los afectados de los créditos del IESE. Pero luego de ir con las noticias de la comunidad. Así es que hacemos un corte y volvemos luego con Adrián, que ya está con las noticias de la comunidad. Y después tenemos ya la entrevista con nuestro invitado que ya se encuentra en nuestros estudios, Carlos Jaramillo. Muchas gracias, Juanito. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas